Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la manera presencial y telepresencial a todos los que se conectaron. El día de hoy, como es habitual, vamos a tener la reunión de neurocirugía infantil y como es habitual, pues vamos a presentar un caso propio, un caso del servicio, con el cual espero pues que hagamos un poco participativa esta reunión. Para los que no me conocen, aunque veo que todos los que están conectados están relacionados con el servicio, mi nombre es Jaime Arias, yo soy residente de neurocirugía, rotante por el servicio de neurocirugía infantil. Muy bien. Eh, Vamos a empezar comentando entonces el caso de un paciente de sexo masculino de 5 años que ingresó el 6 de este mes a esta institución. Es un paciente que reside en un municipio cercano, vino en compañía de la mamá. Importante de entrada mencionar los antecedentes patológicos de este paciente, pues nos va a permitir hacer un enfoque un poco más holístico desde el principio de los antecedentes. Entonces resaltamos que tiene un historial de autismo, ¿cierto? Una epilepsia generalizada, le estaban diagnosticando algo que se llama el síndrome de Luz, que es un síndrome epileptogénico idiopático con unas características definidas y por ende tenía ya estudios electroencefalográficos y de neuroimágenes descritas como normal para el 2016. Para su patología entonces estaba recibiendo múltiples anticonvulsivantes como lo vemos ahí. Con eso traía un adecuado control de las crisis convulsivas, al menos hasta el mes antes del ingreso. La última hospitalización que tuvo el paciente fue en octubre del 2016 por la misma patología de base, porque tuvo una descompensación de sus crisis epilépticas. Y llamativamente, y es importante cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, a los pacientes infantiles en neurocirugía, y eso no lo debemos olvidar, los antecedentes perinatales pues tienen una relevancia en cuanto a la información que nos aporta. Este niño es producto del primer embarazo, nació por cesárea por distocia, un parto sin complicaciones a término, y tenía un neurodesarrollo completamente normal hasta los 6 meses. A partir de ese punto describen las distintas historias, tuvo un retroceso principalmente en la capacidad del lenguaje, sin embargo la marcha se conservaba en este paciente. Ese paciente entonces ingresó porque en el mes de diciembre, describe la mamá, empezó con una pérdida de peso progresiva de incluso 7 meses en ese periodo, perdón, 7 kilos en ese periodo. Además de eso, tuvo un progreso de las estereotipias verbales asociadas a su autismo. Asociado a eso, tenía entonces una debilidad progresiva al punto de que perdió completamente la marcha, el paciente quedó postrado en cama y eso lo presentó en los últimos 20 días antes del momento del ingreso. Igualmente describe la mamá que el paciente venía presentando entonces una alteración del sueño marcada por insomnio, tenía periodos cortos de sueño en el día, pero toda la noche la pasaba completamente despierto igualmente tenía periodos que describían como desconexión del medio, pero no lo asociaban a movimientos anormales, ni crisis que describían como epilépticas. Lo llevó al médico, al neurólogo infantil de cabecera y el neurólogo en la consulta, pues al notar este cuadro decidió remitirlo al servicio de urgencias. Cuando llega a urgencias, encontramos entonces un niño que para su edad pesa 16 kilos y eso cuando le miramos los distintos parámetros corporales le daba para una desnutrición aguda severa, ¿cierto? Lo encontraron somnoliento al ingreso, un poco irritable, lenguaje no claro relacionado con su autismo y el resto del examen físico normal, excepto pues porque describía una hipotonía global, pero con un compromiso mayor en las extremidades inferiores. Los paraclínicos de ingreso completamente normales, no voy a ahondar en eso, pero entonces para el 8, o sea 2 días después del ingreso, para el 8 de abril, lo ve en neurología infantil y describe textualmente lo que vemos aquí, que el paciente tiene un cuadro consistente en una pérdida exagerada de peso y un síndrome constitucional. Los estudios que le realizaron hasta el momento no mostraban una causa, una posible explicación para lo que estaba presentando el paciente. Decidió bajar el levetiracetam y le pidió una resonancia contrastada
de cerebro, principalmente buscando lesiones ocupantes de espacio como causantes del cuadro del paciente. Y estas son las imágenes. Quisiera por favor que alguno de los compañeros residentes o los profesores, los invito a que nos cuente qué notan ahí, qué describen o qué les llama la atención. Voy a estar moviéndolo también con las otras secuencias simple y contrastada y en diferentes proyecciones. No sé quién está conectado, Simón. No, pues ahí lo que podemos ver, pues tenemos una resonancia magnética. Ahí tenemos unas imágenes potenciadas en T2, sí, cortes axiales y coronales. Podemos ver como una imagen ISO a hipointensa en la región del tercer ventrículo, que está generando una hidrocefalia obstructiva del nivel, y en las secuencias contrastadas sí, contrastadas se ve una captación heterogénea del medio de contraste. Ahí en la T1 simple vemos que es una lesión isointensa, con áreas hipointensas. Y en la contrastada una captación heterogénea del contraste, como con áreas de necrosis central. Ajá. Mauro, ¿la ubicación de esa lesión es cuál? Pues a mí me parece que está como desde el piso del tercer ventrículo. Piso del tercer ventrículo. Ahí ya está, ahí se ve mejor en la sagital, pues se ve que la silla turca está, pues está como vacía, proviene como de la región sagital. Y como en el piso del tercero y se va hacia atrás, comprimiendo la cisterna interpeduncular y elevando el techo del tercer ventrículo. Ajá. Muy bien. Johan está por ahí, está el profesor Preciado. Uy, profesor Preciado, colabórenos con su participación, por favor. ¿Qué consideras, Esteban, que estamos viendo la ubicación? ¿Te arriesgas a dar algún diagnóstico? Bueno, ya como ahí me escuchas, ¿cierto? Sí. Como ya mencionaba Mauro, es una lesión que está en todo el tercer ventrículo, se extiende desde el piso del tercer ventrículo y alcanza la cisterna supracelular. La lesión se va también hacia atrás, hacia la cisterna prepuntica. Es una lesión homogénea, bastante homogénea en el T2, pareciera que tuviese como áreas quísticas. Áreas quísticas. En la frente contrastado, ahí ver por acá. Contrastado. Y en el contrastado, pues se ve que es una lesión que realza marcadamente el medio de contraste, tiene áreas de necrosis, ¿cierto? Y es bastante, digamos, hipointensa en el T1. Tiene además pues, los cambios de hidrocefalia que ya se han mencionado. Y en la sagital es una lesión que ocupa toda la parte superior de la silla, la clinoides, y toda la región del tálamo, la región talámica y hipotalámica. ¿Sí? Entonces, con esas características, pues una posibilidad sería una lesión tipo glioma, ¿sí? Que no sé, sería un poco... ¿Qué edad tiene el niño, Jaime? ¿El niño? Tiene 5 años. 5 años. Sí. No recuerdo en este momento si una lesión herminomatosa puede llegar a ser ese tipo de realce en el medio del contrato, pero sí, pues, con esa característica sugeriría de pronto una lesión como un biólogo. Muy bien. ¿Algún otro compañero que nos quiera dar
apreciación diagnóstica con la imagen. No, pues de acuerdo con Preciadito, yo creo que dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta que este paciente no tenga un glioma de línea media. Muy bien, diferenciales. Vemos, como hemos mencionado, es una lesión altamente infiltrativa, tanto de las estructuras diencefálicas como óseas. En las secuencias que mostraste no se lograba ver muy bien la relación con el quiasma. No sé si de pronto podrías mostrar un coronal para ver si estaba desplazado o estaba infiltrado. En esta secuencia se ve la hidrocefalia, pero no hay una captación ependimaria ni unas siembras adicionales, porque dentro de los diagnósticos diferenciales también estaba que nombró Preciadito que sería un germinoma. Pues es más raro encontrar un germinoma en esta región que en una región pineal. ¿Cómo? ¿Un qué? Fíjate que tengo el tapabocas. Pues es mucho más raro encontrar esta lesión, un germinoma, en la región celular que en la región pineal, y realmente pues cuando están, se relacionan como a siembras adicionales, pero tiene un comportamiento que también puede ser en resonancia, la captación al medio de contraste, el área de necrosis y esa relación que hace con las estructuras óseas también puede verse en el germinoma, sería como los dos diferenciales. Ya otros tumores de la región celular, por ejemplo, craniofaringioma, no me parece como la presentación más típica, y ya pues amartomas hipotalámicos, y eso no tampoco creo que corresponde a la clínica como dentro de los tumores de la región celular, entonces yo creo que estaría entre esos dos. Muy bien. Necesitaría también una resonancia de columna, pues ya que dentro de lo que mencionaste, dijiste que el niño empezó a perder la fuerza de miembros inferiores, entonces necesitaría una resonancia de columna para descartar que no estuviera con lesiones ahí que le estuvieran ocasionando una paraplegia. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, las alternativas diagnósticas como que mencionaron los compañeros, como lo dijo Esteban, es... Bueno, el profesor Cortés hizo una pregunta acá. ¿Qué les parece la fosa posterior del paciente? Pues en la fosa posterior, volver a poner en los cortes de fosa posterior un axial, porque ahí inicialmente parecería que tuviera una megacisterna magna. Dani, hay que ver el comportamiento. Puedes alejarte un poquito porque estamos escuchando muy duro acá y no se te entiende casi. Ah, ok. Esto es el grabado, qué pena. ¿Podría poner, por favor, un corte axial para ver cuál es la relación con las estructuras de línea media? Porque inicialmente en estos cortes sagittales parecía una megacisterna magma. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, profe? ¿Qué dijo el profe? Exacto. Exacto. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos como posibilidades diagnósticas mencionadas por los compañeros una lesión glial de alto grado, con una ubicación pues, en la región supracelular y con un compromiso del tercer ventrículo. Dani mencionó un germinoma. No escuché la verdad las razones, Dani, por qué pensabas en un germinoma, pero bueno, es una de las posibilidades, está muy bien. Entonces, con lo que tenemos hasta el momento, para el 15 de este mes, que fue el día que se le hizo la resonancia, pues solicitaron el concepto de neurocirugía. Neurocirugía lo valoró en ese momento y define pues en la nota que el paciente tiene una lesión de aspecto neoplásico diencefálico en la región diencefálica con un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome diencefálico. Dice lo mismo, que le impresiona que sea una posible lesión glial en esa ubicación irresecable por la lesión anatómica, y ve el paciente un poco comprometido, definiendo entonces un Glasgow de 5, que ya presentaba una rigidez flexora, una hipertermia al tacto y que no consideraba beneficio quirúrgico, teniendo toda la información que les acabo de exponer. Entonces, yo hago la siguiente pregunta y quisiera que alguno de los docentes que está presente, el profe Rivera, no sé, el profe Adrián, y por aquí va el profe Juan Diego, me digan, con lo que acabamos de ver,
¿Están de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Proponen algún diagnóstico distinto? ¿Y qué le harían a ese paciente? ¿Estamos de acuerdo con la conducta de neurocirugía que acabo de decir, de no hacerle nada por las condiciones, o ustedes optarían por algún tipo de terapia? ¿Puedo dar una opinión? Hola, Oscar, sí, claro. Bueno, no, o sea, pues obviamente el paciente está comprometido, sabemos que tiene una hidrocefalia de base de tipo obstructivo, condicionada por esa lesión ahí comprimiendo el tercer ventrículo. Yo creo que en parte ese deterioro neurológico también puede estar dado por la hidrocefalia. Yo pienso que el paciente se podría beneficiar del manejo agudo de la hidrocefalia. Ojalá si uno tuviera endoscópica, poder hacerle endoscopia, una septostomía, tomarle una biopsia de la masa y dejarlo con una DBP. Me parecería como una conducta. Muy bien. Con él. Profe Rivera, ¿está por ahí? Sí, señor. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, profe, bienvenido. Muchas gracias. Profe, no sé, ¿usted qué haría con este paciente? ¿Alguna sugerencia? ¿Lo tuviera en el servicio? ¿Qué considera que se pudo haber hecho por este paciente, o usted qué haría en general? No, estoy de acuerdo con que por lo menos la hidrocefalia habría que descartarla como la causa del deterioro. Es una hidrocefalia muy severa. Probablemente tenga ya algún tiempo por la evolución que dijiste ahora, pero seguramente lo está deteriorando y habría que disminuir la presión intracraneal por lo menos con una derivación externa, ¿no? No sé qué tan prudente sea colocar la ventriculoperitoneal sin tener un diagnóstico. No sé, pero por lo menos le haría una derivación externa para ver qué respuesta tiene, y en caso de mejoría probablemente sí pensar en tomar por lo menos una biopsia de la lesión, quizás por vía endoscópica, y con eso definir alguna conducta en caso de mejoría. Nada más le haría en este momento. Muy bien, profe, gracias. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Justifica aprovechar el momento quirúrgico inicial de la ventriculostomía externa o la derivación externa que se ha propuesto, pensando en tomar otro tipo de muestras de líquido cefalorraquídeo o algo? O sea, ¿pensarían en hacer eso o no lo consideran necesario? O sea, ¿nos aportaría la toma de líquido algo en esta situación? Sin duda que aportaría, porque si hay una lesión que se pudiera diseminar por las vías del drenaje líquido cefalorraquídeo, pues aportaría para conocer la magnitud de la lesión, si está haciendo siembras, aracnoideas o en los sitios de drenaje líquido cefalorraquídeo, pues hablaría pues nos daría una idea de la magnitud del problema. Si tiene metástasis aracnoideas, pues sería una lesión, un pronóstico más ominoso del que ya aparenta pues por la clínica y los exámenes que estamos viendo, ¿no? Muy bien, gracias, profe. ¿Alguna muestra en particular que tenga? El profe dice que buscar células, o sea, me imagino que un citológico va a ser pues un Papa Nicolau o algo ahí, ¿cierto? ¿Qué piensan de tomar pues marcadores oncogénicos en líquido cefalorraquídeo? Me refiero a oncoproteínas como la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, medir testosterona en estos casos. Pensé, pues, ¿por qué no tomarlo en ese momento? Es la pregunta. Bueno, ahora, sí, es que generalmente uno no contempla eso, ¿cierto? Daniel, ¿le pedirías algún estudio complementario a ese paciente? Pues, dentro de los diagnósticos diferenciales que mencionó Daniela, está el terminoma. Entonces, yo le solicitaría a ese paciente, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre, marcadores tumorales, una beta colónica, para descartar el diagnóstico de alfa-fetoproteína, para descartar el diagnóstico de un tumor terminal. Muy bien. ¿Y qué pensás de hacerle resonancia del neuroeje a ese tipo de pacientes?
esos tumores, por ejemplo, el terminoma puede presentar siembras a distancia por diseminación de proteína. Entonces, es oportuno tener un estudio en neurodeco para descartar las siembras, igual que el idioma de solar, que son diagnósticos diferenciales que hemos hablado más en este momento. Bueno, y yo les voy a compartir, pues, obviamente, pues yo sé que se hizo con el paciente, pero les voy a compartir incluso que otro punto importante a tener en cuenta con ese tipo de pacientes con lesiones en la región pericelar, supracelar, y es también contemplar el estado endocrinológico de ese paciente metabólico, y no se nos puede pasar pedirle un perfil metabólico a ese paciente, mirar cómo está su eje tiroideo, cómo está el eje de las adrenales, ¿cierto? Porque eso nos puede ayudar a definir también algunas otras cosas en el transcurso de este paciente y estabilizarlo desde otro punto de vista. Bueno, vamos a hacer la revisión del tema de manera corta y al final les cuento en qué va el paciente, porque pues aún no se ha concluido el caso, todavía está hospitalizado el paciente. Yo creo que se van a llevar una sorpresa al final de lo que llevamos, pero bueno. Entonces, como lo había mencionado, la idea de hoy, además de presentar el caso, es hacer una revisión corta de lo que creemos que tiene el paciente hasta el momento, y por el grupo de neurocirugía infantil el paciente perfectamente cuadraba para presentar un tumor diencefálico, ¿cierto?, con un área comprometida principalmente hipotalámico visual, ¿cierto?, visual hablando del quiasma y la radiación óptica. Bueno, entonces empecemos por definir el área de interés en este caso, que es el diencéfalo. El diencéfalo literalmente significa en medio del encéfalo, ¿cierto? Es el área ubicada entre los hemisferios y entre los hemisferios y el tallo, producto de la división del prosencéfalo en la 5ª semana de gestación, cuando se divide entre el encéfalo y diencéfalo. En pocas palabras, el diencéfalo está constituido por 4 grandes estructuras, ¿listo?, que son el hipotálamo, el tálamo, ¿cierto?, el epitálamo, que son las estructuras constituidas por la vénula, por la pineal, ¿cierto?, y el subtálamo. Estas estructuras están básicamente rodeando o tienen una configuración que los ubica alrededor del tercer ventrículo, por lo que tiene un significado clínico relevante ahora que miremos los síntomas, y además de eso tiene una cercanía y una relación estrecha con muchas estructuras importantes que se encuentran en el centro, en la región profunda del encéfalo. ¿Listo? Hacia la región posterior entonces tenemos el mesencéfalo, tenemos las estructuras visuales con el quiasma óptico, ¿cierto?, y la radiación óptica, el tallo hipofisiario y la hipófisis a la región inferior. Como ya lo dije, el diencéfalo rodea el tercer ventrículo y entonces va a tener una relación con el sistema ventricular propiamente dicho, a través del foramen de Monro, que le permite comunicar hacia lateral y arriba con los ventrículos laterales y hacia posterior a través del acueducto cerebral al cuarto ventrículo. Las funciones de este órgano, de esta región, son pues bien conocidas por nosotros, pero no se puede olvidar lo vital y lo elocuente que es esta área, porque la manifestación o lesiones en esta ubicación genera manifestaciones muy evidentes en los pacientes. Tenemos entonces funciones sensitivas, motoras, límbicas, de asociación y reticular del propio tálamo, o sea que lesiones en este punto casi que nos pueden afectar al paciente en todas las esferas funcionales neurológicas que tenemos. Eso está claramente diferenciado en diferentes núcleos, eso ya está estudiado desde el punto de vista histológico, no nos vamos a meter en eso, pero es importante recordar pues que con una lesión, un compromiso tumoral del tálamo, vamos a tener un paciente muy comprometido. Y ni qué decir del hipotálamo. ¿Listo? El hipotálamo tiene las funciones, la capacidad de controlar el equilibrio, la homeostasis del agua, nos mantiene la termorregulación, el equilibrio calórico, tiene injerencia en la conducta emocional de los pacientes y en la capacidad de aprendizaje y de la memoria, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos pacientes con compromiso de esta región, vamos a ver que van a presentar múltiples síntomas muy variados que generalmente son pasados por alto, y el paciente, dependiendo de la evolución de su enfermedad, va a llegar de forma tardía al diagnóstico
o a nosotros. Esto permite entonces que los pacientes presenten una serie de signos y síntomas identificados. Aquí traté como de encontrar la frecuencia con la cual se presentan estos síntomas y encontramos que los síntomas más frecuentemente vistos en estos pacientes con tumores y lesiones en la región diencefálica son las alteraciones visuales. Pero hay un gran problema en la población en particular que estamos manejando, y es que los niños menores de 5 años son muy difíciles de ser valorados de alguna alteración visual, principalmente recortes camprimétricos y agudeza visual. Los segundos síntomas más frecuentes están relacionados con la hipertensión endocraniana, que la vemos en un 38%, y con cefalea, ¿cierto? La pubertad precoz es otro síntoma que casi que pasaría de agache, como dice uno vulgarmente, con estos pacientes, y vamos a encontrar alteraciones también endocrinológicas, como lo dijimos, por alteración hipotalámica, muy propias de esa región, dado principalmente por obesidad, hirsutismo y diabetes insípida, pero lo vemos en una menor frecuencia. Es importante reconocer esto que estoy señalando aquí, el síndrome diencefálico. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente son tratados para otras comorbilidades, incluso son pasados como pacientes maltratados y descuidados, y en muchas ocasiones existen reportes de casos que terminan estudiando el paciente más allá y se diagnostica a través del síndrome diencefálico un tumor en la región diencefálica. ¿Listo? Y el síndrome diencefálico está caracterizado como el paciente que presenta falla del medro, como lo vemos aquí en la imagen, es un paciente que crece en longitud normalmente, pero no crece, no gana la capacidad de acumular peso por acúmulo de grasa. Entonces esos son niños que son largos, van creciendo, son de hecho muy activos, pero son muy flacos, no son capaces, diciendo vulgarmente, de engordar. Eso es lo que llaman falla del medro. Y la falla del medro, junto con la emaciación, un estado neurológico normal y un crecimiento lineal normal, le debe dar a usted a pensar que el paciente tiene un síndrome diencefálico, y estos síndromes diencefálicos, repito, se han visto en muchas ocasiones en cuadros de patología tumoral en esta ubicación. Esos pacientes llegan, como les dije hace rato, después de múltiples estudios, incluso los pasan por maltratados porque los ven muy flacos, pero cuando van a ver, tienes una patología orgánica que está causando este cuadro. En algunos textos tratan de caracterizar los síntomas dependiendo de la edad, y no se puede obviar que los síntomas obviamente los vamos a identificar de manera distinta dependiendo del grupo que estamos tratando, y notamos que los pacientes que tienen tumores diencefálicos lactantes presentan más síndrome diencefálico, falla del medro, hidrocefalia y macrocefalia, es esperable, ¿cierto? Los escolares presentan falla del medro, aunque es un poco menos común. Aquí ya se empiezan a notar las alteraciones visuales en los pacientes porque es capaz de manifestarlo, y los papás lo pueden notar más fácilmente, y también se empieza a manifestar más la pubertad precoz. La hidrocefalia sigue siendo una patología pues esperable en esa alteración. Y los niños mayores ya encontramos otro tipo de alteraciones endocrinológicas. Aquí ya vemos que el paciente puede tener obesidad, hirsutismo o incluso diabetes insípidas y las alteraciones visuales. Entonces los síntomas van a manifestar con cierta frecuencia dependiendo del grupo etario. No se nos puede olvidar esto, el paciente que tiene signos, estigmas, signos clínicos de neurofibromatosis tipo 1. No olvidemos entonces los criterios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para hacer el diagnóstico de neurofibromatosis, y les voy a tirar un dato aquí que me pareció bastante importante y que es muy claro el texto en mencionarlo, y es paciente que tiene un neurofibroma plexiforme palpebral, ¿cierto? Y además de eso tiene proptosis y le diagnostican un glaucoma. En los estudios se demostró que todos esos pacientes, cuando le hacían imágenes neurológicas, tenían un tumor intracraneal. ¿Listo? Entonces, el dato va a tener mucha malicia cuando vemos a los pacientes con unos neurofibromas plexiformes. Ojalá que el oftalmólogo lo haya visto ya, porque cuando tienen glaucoma generalmente tienen un tumor intracraneal. ¿Listo? Y en esta ubicación, como lo puse aquí. ¿Listo? Muy bien. Los tipos histológicos de lesiones que se presentan en esta ubicación son múltiples. Encontré un autor que lo organizó dependiendo de la característica histológica en tumores gliales, tanto de bajo como de alto grado, en tumores embrionarios, germinales y en otros tipos de tumores. ¿Listo? Y llamativamente los tumores
de bajo grado, aunque tengo que aclarar, todas estas diferenciaciones histológicas y el artículo se publicó antes de la última actualización de la OMS para tumores del sistema nervioso central, entonces vamos a escuchar histologías que ya desaparecieron de la clasificación, como el fibrilar, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces entre los de bajo grado los pilocíticos, el pilomixoide, que es una variante del pilocítico, en el alto grado incluso vamos a encontrar glioblastomas y anaplásicos, el teratoide rhabdoide atípico en los embrionarios, pineoblastoma, el PINET, los tumores germinales y, como ya lo mencioné, otros, que es una mixtura de diferentes tipos de tumores. Cuando miramos esto, los tumores, todo este grupo histológico representa máximo el 18% de todos los tumores intracraneales, y eso que en las series más grandes. Listo. El promedio de edad para la presentación de este tipo de patologías es de 7.5 años, y ahí no hay una diferenciación en el sexo específica, aparte de los tumores germinales, como lo vamos a ver más adelante, que eso sí tiene una caracterización por el sexo. Cuando lo vemos por frecuencia de presentación, los tumores gliales de bajo son los más frecuentemente vistos en esta ubicación, representando el 44.7%. Los segundos más frecuentemente encontrados son otros, pues como se imaginarán, ahí cae un saco con muchas otras cosas, pero los que en realidad siguen en frecuencia aquí, por su poco volumen, por su poca frecuencia histológica, son los tumores de células germinales y los embrionarios, que vendrían ocupando cada uno el 10% de frecuencia, y por último, y más raro todavía, entonces son los tumores gliales de alto grado. Encontrar un glioblastoma ahí es una cosa de reporte, pues. ¿Listo? Muy bien. Este grupo es el grupo que tiene más casos, es un grupo turco que publicó su experiencia en 30 años, la publicó en el 2011, y ellos trataron de caracterizar qué de las zonas consideradas de encéfalo eran la que más se encontraba afectada por las lesiones tumorales. Y como lo vemos acá, la zona más comprometida generalmente es la vía hipotalámica, ¿cierto? La vía hipotalámica de la vía visual, o sea, lo que estamos viendo en el caso de nuestro paciente. De todos los pacientes, 79 pacientes tenían compromiso ahí sin importar el tipo histológico. ¿Listo? O sea, en general todos los tumores, sin importar el tipo histológico, tienden más a comprometer la vía hipotalámica visual, ¿cierto? Listo. El diagnóstico de estos pacientes generalmente lo vamos a hacer con una imagen. Nos van a llegar las interconsultas, es cuando ya tienen la imagen, como en este caso. No vamos a ver el paciente en el estado clínico previo. Y en cuanto a la caracterización de las lesiones en esta ubicación, no hay nada específico, ningún texto, ninguna revista de neuroimaginología habla específicamente de cómo diferenciar a estos pacientes, pero sí dicen, descarte lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente ahí? Un craniofaringioma. Los craniofaringiomas son el 50% de las lesiones supracelares en niños, ¿cierto? Entonces, acostúmbrese primero a identificar bien un craniofaringioma, y si definitivamente no le cuadra con un craniofaringioma, ahora sí hay que pensar en las otras lesiones, porque a veces estas lesiones, por su volumen, usted no puede identificar de dónde viene. ¿Listo? Entonces no puede usted determinar si es su origen hipotalámico o si es hipofisiario. ¿Listo? Entonces, recordemos que el craniofaringioma en niños generalmente es quístico, tiene calcificaciones en su interior, aunque podemos tener comportamientos, que es menos frecuente, pues, de un papilar, que son lesiones mucho más sólidas en esa ubicación, pero vemos que no respeta pues, los parámetros o el compartimiento intracelular del supracelular, ¿cierto? Vemos una lesión extensa. Es un craniofaringioma. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los tumores específicamente. Vamos a hablar de los gliales de bajo grado, o sea, el pilocítico, el pilomixoide, y el germinal, que es, me parece que son los que debemos mantener frescos en nuestras mentes al momento de abordar ese tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, el astrocitoma pilocítico pues, es claramente conocido como un tumor de bajo grado, ¿cierto? Es un tumor MS1 en su clasificación, que en el 75-80% de los casos se encuentra en la fosa posterior, en la región cerebelosa. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, vamos a ver que hay un porcentaje importante que va a tener una ubicación supratentorial, y hay que tenerlo siempre presente. No es siempre de fosa posterior. Representa el 2% de todos los tumores del sistema nervioso central. El 75% de esos tumores ocurren en niños, ¿sí? Lo vamos a encontrar en estos niños. Y
Es tan frecuente que el solo pilocítico representa 1/3 de las lesiones gliales en los niños, o sea que es altísimamente frecuente y hay que tenerlo presente. Muy altamente relacionado con la neurofibromatosis tipo 1. Listo, entonces, insisto, hay que mirar los estigmas del paciente, no solamente ver la imagen, sino también valorar al paciente que no tenga otras cosas adicionales. Las fibras de Rosenthal, cierto, que lo hemos escuchado más de una vez, son características de este tipo de lesiones y un patrón bifásico, bicelular, que lo caracteriza pues, de otros tipos de lesiones. Desde el punto de vista imaginológico, se han sacado clasificaciones que nos permitan determinar la ubicación de este tipo de lesiones con respecto al sistema óptico quiasmático e hipotálamo, y la más clásicamente utilizada es pues, la clasificación radiológica de Dodge, que divide las áreas del aparato óptico en A, que son las preópticas, las prequiasmáticas, las quiasmáticas, que es la B, y las retroquiasmáticas. Listo. En pocas palabras, lo que nos interesa a nosotros son las áreas B y C, y esta clasificación, pues, que en realidad cuando uno lo mira un poco más allá no tiene una aplicabilidad ni quirúrgica ni en el tratamiento, pues de manera, no impacta de forma significativa. Esta zona, pues esta clasificación incluye también el compromiso hipotalámico en esos pacientes. Esta es la imagen típica entonces de un pilocítico en la línea media con un compromiso óptico quiasmático, ¿cierto? Vamos a ver un engrosamiento de toda la estructura visual, generalmente de forma fusiforme, que va a tener una captación heterogénea, ¿listo? Y cuando tiene un compromiso más posterior hipotalámico, pues se va a ver que la captación va a tender a subir hacia la región hipotalámica y el tercer ventrículo. Muy bien. El astrocytoma pilomixoide es una variante, definen así, agresiva del astrocytoma pilocítico. Hay que tenerlo presente porque generalmente nos preguntamos por qué un pilocítico se comporta de forma agresiva y el patólogo incluso lo puede leer como un pilocítico porque es que histológicamente se parece mucho. Pero sí, es que son similares. El pilocítico y eso. Sí, señor. Exacto, pero no tiene, por ejemplo, fibras de Rosenthal. Tiene un comportamiento clínico agresivo, pero exacto, en la histología no parece tanto de esa manera. Bueno, y su comportamiento agresivo está dado porque tiene una alta recurrencia. Si usted lo ve, tiene una tendencia a una diseminación en líquido cefalorraquídeo bastante llamativas. Por eso es importante cuando tenemos la sospecha diagnóstica pedir estudios de neuroeje y pedir estudios de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Y esos pacientes en los estudios a largo plazo tienen un mayor riesgo de muerte. ¿Listo? No tiene un grado específico de la OMS porque no están estandarizados los criterios diagnósticos por parte de los patólogos, pero se puede considerar que son un grado 2 de la OMS en la mayoría de los textos. Y miren esto, generalmente compromete más el hipotálamo, a diferencia de la variante pilocítica que uno ve, tiene más tendencia a comprometer la fosa posterior y el cerebelo. Esta es la apariencia típica de un pilomixoide. Vemos una lesión homogénea generalmente que capta muy marcadamente el medio de contraste en ubicación hipotalámica y que tiende a tener un crecimiento hacia el tercer ventrículo. Pero vamos a ver ahora que esos pacientes tienen una variación importante por el comportamiento agresivo del tumor en esta ubicación. Listo. ¿Qué tratamiento? A los grandes rasgos, el tratamiento de esos pacientes, como ya me imagino que lo hemos revisado, pueden ser perfectamente de esperar y revisar imágenes, ¿listo? Y eso lo hacemos principalmente en los pacientes que se diagnosticaron de manera incidental, un tumor pequeño, que no genera ningún tipo de síntoma, generalmente que es prequiasmático y que no tiene síntomas visuales. ¿Listo? Entonces, esos pacientes se le da seguimiento con agudeza visual, que lo vea el neurooftalmólogo, le hacemos seguimiento, y imágenes con cierta periodicidad. ¿Listo? Sin embargo, cuando se sale el paciente de este cuadro, la primera línea de tratamiento es la quimioterapia. ¿Listo? Eso está claro en todos los protocolos. Una quimioterapia constituida principalmente por vincristina carboplatino y se da principalmente a los pacientes que en ese seguimiento presentan un deterioro visual y un crecimiento tumoral en las imágenes de control. La cirugía la vamos a contemplar en el paciente que tiene hipertensión endocraniana por una lesión grande, gigante, que está comprometiendo las estructuras vecinas, tiene un deterioro visual asociado, el síndrome diencefálico y progresión tumoral. Y aquí hay que hacer una claridad. ¿Listo? A estos pacientes, entre la modalidad de cirugía, se les hace biopsia solo si son pacientes con neurofibromatosis tipo 1, pero su imagen es atípica, o sea, no coincide con un tumor glial de nervio óptico. ¿Listo? En esos casos sí hay que considerarse la biopsia.
Generalmente el diagnóstico se hace con neuroimágenes para de contar y no hay que meterse a biopsiar este tipo de pacientes. Las otras alternativas de tratamiento, como lo mencionó Oscar, entonces está la neuroendoscopia y los textos son muy claros en decir que a estos pacientes hay que hacerle neuroendoscopias con dos objetivos. Uno, comunicarle el ventrículo con el otro porque generalmente por el crecimiento hacia el cuarto ventrículo genera una obstrucción bilateral de los dos monros, entonces va a tener ventrículos separados y atrapados y ponerle solamente una ventriculostomía en un solo lado puede que no solucione el problema de manera adecuada. Entonces hace la ventriculostomía con el objetivo de hacer una septostomía y comunicar los dos ventrículos y tomar una biopsia si la lesión es alcanzable en ese punto. Ese es el objetivo de la neuroendoscopia y siempre tenemos que considerarlas en este paciente. Y posteriormente a eso, hacer una DBP o una ventriculostomía externa, dependiendo de la intención de tratamiento que usted tenga con el paciente a futuro. Y en caso de planear usted una resección de la lesión, nunca intentar hacer una resección completa, pues porque los doctores le dicen no intentarlo, es que eso es completamente inseguro. El objetivo es solamente hacer un debulking para una descompresión y que el resto lo haga la terapia mayor del 50, sí. Con el objetivo de que la terapia pues quimioterapia oncoespecífica nos colabore con el resto del tratamiento del paciente. Y la radioterapia definitivamente no. Listo. La radioterapia en esa ubicación, obviamente como esos pacientes que tienen un pronóstico de vida más largo porque son histologías relativamente benignas, es condenar al paciente a un deterioro por efectos secundarios a la radioterapia. Listo. Y en neurofibromatosis uno le puede cambiar la estirpe y malignizar las lesiones. Muy bien. Esto es un ejemplo de un tratamiento que se realizó con un paciente con una lesión óptico-quiasmática de aspecto glial, un niño de 1 año. Listo, vean la apariencia de esa lesión, la lesión multilobulada muy parecida al paciente de nosotros. Listo. A ese paciente le hicieron una neuroendoscopia, le comunicaron un ventrículo con el otro y le tomaron la muestra. Salió un pinomixoide. Listo. Y le empezaron quimioterapia. Al empezar la quimioterapia empezó a presentar una necrosis central, que eso es esperable que lo haga, y iba muy bien el paciente, tuvo una mejoría inicial, pero posteriormente la lesión se tornó más tumefacta y obstruyó más el sistema ventricular, entonces fue llevado a cirugía. Vean vean el grado de resección, es que no se puede ir más allá, ¿cierto? Ellos hicieron un abordaje interhemisférico, llegaron a la lesión tumoral e hicieron un debulking, una descompresión y con eso mejoró el paciente. Y continuaron con la terapia específica y vean el resultado 3 meses después de haberle empezado incristina carboplatino al paciente. ¿Listo? Entonces, es uno de los ejemplos de lo que en teoría se debe hacer con este tipo de pacientes una vez nos llegue. Bueno. Les concluyo los resultados a largo plazo de estos pacientes, así. Listo. El pronóstico de estos pacientes es peor si es un pilomixoide a comparación si es un pilocítico. De entrada, el hecho de que sea un pilomixoide empeora el pronóstico de estos pacientes, como lo vemos en estas gráficas de Kaplan-Meier. Listo. Y lo otro es la ubicación. La región hipotálamo-quiasmática, que están acá marcada por verde, como lo vemos aquí, en esta zona y en esta zona definitivamente son los que llevan la peor parte de este tipo de lesiones. Entonces, entre todas las variantes que podemos tener con este tipo de lesiones, vemos que los pacientes que tienen esas dos características les va muy mal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de tumores germinales, específicamente de los geminomas, porque son los que se presentan más en esa ubicación. ¿Listo? Representan del 0.1 al 3.4% de los tumores intracraneanos en el hemisferio occidente, pero si nos vamos a Japón y al Medio Oriente, pues sube hasta el 15%, es una población que está muy propensa a presentar este tipo de patologías. Aquí sí es llamativo la desproporción en la presentación en cuanto al sexo, casi 4 veces más frecuente en niños que en niñas. ¿Listo? Algunos pacientes con unas condiciones de base tienen más predisposición a tenerlo, por ejemplo, el síndrome de Down, un niño con síndrome de Down tiene más predisposición a eso y los que tienen el Klinefelter también. ¿Listo? 2/3 de estas lesiones de estos germinomas se presentan en la línea media, así que tenerlo presente. Entonces, en el momento de ver la imagen, vemos que la lesión en la línea media nos empuja un poco más hacia el diagnóstico y el aporte que hizo Daniela estuvo muy preciso en ese sentido. Casi la mitad son de ubicación supracelular y eso es muy importante. Perdón, ahí se me fue un más, pero es un menos. Los germinomas, y por eso es importante pensar siempre en tomar oncoproteínas en líquido cefalorraquídeo, específicamente la alfa-fetoproteína y la gonadotropina colórica humana en su subunidad beta. Estos tumores tienen un comportamiento
en ese sentido muy específico, y es, son negativos para alfa-fetoproteínas, pero son positivos para beta. ¿Listo? Siempre hay que tomar líquido y tener presente eso. ¿Y por qué es importante? Porque es que estos pacientes germinomas tienen un comportamiento muy benigno una vez se identifica este tumor y se trata de manera adecuada, a diferencia de su contraparte no germinomatosas que tienen un pronóstico peor. ¿Listo? Son altamente radiosensibles y quimiosensibles, entonces la invitación es para, una vez tengamos este tipo de pacientes, no pasarlo por alto y de entrada tomar las muestras de líquido para eso, el líquido y el sangre, ¿cierto? Pensando en esta histología. Esta es la apariencia de un germinoma, de hecho me pareció muchísimo al paciente, pues. Él tiene un comportamiento imaginológico muy característico y es que rodea las estructuras vasculares, además de todo lo que ya vemos ahí, que es una captación, pues es una captación global, con unas lesiones quísticas centrales, no es necrosis, es quiste central, pero rodea las estructuras vasculares, listo, desplaza todo, rodea las estructuras vasculares, más no las cierra, no las constriñe, que eso es un hallazgo muy significativo en este tipo de imágenes, en este tipo de comportamiento, y que nos empuja un poco más a considerar los germinomas como una alternativa diagnóstica ante estos pacientes. Como les dije, como son tan radio y quimiosensibles, la cirugía no es una alternativa para este tipo de pacientes. Bueno, a estos pacientes les va muy bien con ciclos de quimioterapia constituidos por etopósido, los carboplatinos y cisplatinos, 4 ciclos, y los pacientes tienen una resolución importantísima de la patología, tanto que le puede dar una supervivencia hasta el 90% a 10 años. ¿Listo? Entonces, siempre tener presente ese tumor, porque es en beneficio del paciente, pues hacer todo apuntando, descartando eso, créanme que alegraría mucho a los papás y obviamente al paciente, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué preguntas tienen? Listo. Les cuento entonces cómo terminó el caso. Le tomamos muestra a ese paciente se fue llevado a ventriculostomía, como le sugirió el profe Rivera, a ventriculostomía externa, le pusimos la ventriculostomía y de paso, como una de las alternativas diagnósticas era el germinoma, se le tomó muestra de líquido cefalorraquídeo, pues consideramos que la concentración en el ventrículo claramente es mayor porque está cercanía al tumor, lo mandamos para estudio de alfa-feto y beta, y efectivamente el alfa-feto salió negativa y la beta del paciente estaba mayor de 3 nanogramos, y cuando lo comparamos con los niveles en sangre daba apenas 1, o sea, es casi 3 veces mayor en líquido cefalorraquídeo que en sangre. Hasta ahora la probabilidad diagnóstica de un germinoma en este paciente es altísima, ¿cierto? Sin embargo, por protocolos de la institución, pues se le está pidiendo en estos momentos un control de beta-HCG para corroborar el resultado del laboratorio, y una vez tengamos eso, ya trataríamos al paciente directamente como un germinoma sin necesidad de llevarlo a cirugía ni biopsia. ¿Listo?